Hay historias que, bueno, empiezan de la peor manera posible, con una tragedia, pero que con el paso del tiempo se transforman en algo mucho más grande. En una lucha por la justicia que acaba cruzando fronteras y poniendo a prueba a todo un sistema. Hoy vamos a ver uno de esos casos. Uno que empezó en un simple parque de Buenos Aires y que, ojo, 25 años después, ha sentado a un país entero ante un Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Pues sí, el caso ha escalado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los órganos de protección más importantes de toda América. Y esta comisión ha decidido llevar el caso de Marcela Iglesias contra el Estado argentino directamente a la Corte Interamericana. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Significa que, después de agotar todas las opciones en Argentina, la búsqueda de justicia ha llegado al nivel más alto posible en la región. Para entender bien cómo hemos llegado hasta aquí, vamos a recorrer juntos el larguísimo camino de esta familia. Empezaremos con lo que pasó aquel día en el parque, luego veremos las pruebas, nos meteremos de lleno en el lío judicial, entenderemos por qué el tiempo se agotó y finalmente veremos cómo el caso saltó a la comisión y qué se pide ahora para reparar el daño. Vale, pues vamos al principio de todo. Nos situamos en el 15 de febrero de 1999, en Buenos Aires, en un complejo recreativo que se llamaba Paseo de la Infanta, un sitio que, en teoría, estaba pensado para disfrutar, para ir en familia, para los niños. Y allí, en medio de una actividad con críos, pasó lo impensable. Una escultura de hierro gigantesca, de nombre Elementos, se vino abajo de repente, y en su caída le quitó la vida al instante a Marcela Brendia Iglesias, una niña que solo tenía 6 años. Claro, tras el shock inicial, la investigación se pone en marcha. Y lo que empieza a salir a la luz es que aquello no fue ni de lejos un simple y desafortunado accidente. Todas las pruebas apuntaban a una negligencia gravísima, que se podría haber evitado. A ver, vamos a pararnos un momento a pensar en esto. 250 kilos. 250. Ese era el peso de esa estructura de metal, que estaba puesta, sin más, en una zona de paso, donde estaban jugando críos. Es que la cifra por sí sola ya te dice que había que tener un cuidado exquisito. El informe de los peritos fue sencillamente demoledor. Destapó una cadena de fallos garrafales. La estructura estaba oxidada, corroída, se sujetaba por un único y cutre punto de soldadura y, para colmo, no tenía una fijación adecuada para lo que pesaba y medía. Vamos, que estaba literalmente esperando a caerse. Y aquí está el punto clave. La responsabilidad parecía bastante clara y además apuntaba a varias partes. Por un lado, se imputó a los responsables privados, el escultor y la galerista que tenía la obra en custodia, pero también a varios funcionarios del gobierno de la ciudad, que eran los encargados de vigilar y garantizar la seguridad de ese espacio público. Y es justo aquí donde la historia pasa de ser una tragedia a ser una auténtica frustración, porque el proceso judicial, que se supone que debía aclarar todo y encontrar responsables, se convirtió en una maraña de retrasos, de trabas, que duró años y años. Esta cronología lo deja muy claro. El caso se eleva a juicio en 1999, el mismo año de la tragedia. Pero a partir de ahí todo se frena en seco. Pasan 4 años y cae el primer cargo, 2 años más y un tribunal superior tumba el resto. Y ya, finalmente, en 2007, 8 años después, la Corte Suprema le da el carpetazo definitivo. El juicio oral nunca, jamás llegó a celebrarse. ¿Y por qué tanto retraso? Pues según los representantes de la familia, la cosa fue bastante clara. Las defensas de los imputados usaron una estrategia deliberada para alargar el proceso. Presentaron todo tipo de recursos legales imaginables con un único fin: no defenderse en el juicio, sino evitar a toda costa que ese juicio llegara a empezar. Y esa estrategia de ir alargando todo, al final funcionó. Y funcionó gracias a una figura legal que fue la que bloqueó del todo el camino hacia una sentencia. Hablamos de la prescripción. A ver, para que nos entendamos, esto es básicamente un reloj que pone la ley. Dice, tienes X tiempo para juzgar un delito. Si ese reloj llega a 0 y no hay una sentencia en firme, pues se acabó. La acción penal se extingue. Es como si el Estado perdiera su oportunidad de castigar. Y aquí viene el giro judicial que lo cambió todo. En 2005, la Cámara de Casación decidió aplicar una ley nueva sobre cómo se contaban los plazos de prescripción. Y lo hizo de forma retroactiva, porque beneficiaba a los acusados. Con esa nueva forma de contar, el tribunal dijo que el tiempo se había agotado. Y así, sin más, el caso quedó cerrado, sin un veredicto sobre si eran culpables o inocentes. Con todas las puertas cerradas ya en Argentina, a la familia solo le quedaba una última bala: ir a un organismo internacional. Ya no para denunciar un fallo del sistema judicial, sino para denunciar al propio Estado argentino. El contraste entre lo que dijo una y otra es brutal. Donde la justicia argentina vio un callejón sin salida por un tema de plazos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vio una violación clarísima de derechos fundamentales. La conclusión de la comisión fue rotunda: el Estado argentino es responsable.
Y la comisión, además, detalla muy bien esa responsabilidad. Dice que el Estado falló en su deber de supervisar lo que pasa en un espacio público, falló en proteger a los niños de un riesgo que era evidente y, muy importante, falló en garantizar un juicio justo y rápido, permitiendo que todas esas tácticas para alargar el proceso acabaran en impunidad. Como Argentina no cumplió con lo que la Comisión le recomendó en un primer momento, el caso ha subido un escalón más, a la Corte Interamericana. Y ahora ya no se busca solo que se reconozca la responsabilidad, sino que se tomen medidas concretas para reparar todo el daño causado. La Comisión le pide a la Corte que ordene 4 cosas muy claras. Primero, una reparación integral, que no es solo dinero, sino también un reconocimiento del daño moral. Segundo, atención sanitaria para la familia. Tercero, y esto es fundamental, una medida que establezca la verdad judicial de lo que pasó, que es algo que nunca se consiguió en Argentina. Y cuarto, garantías de que algo así no volverá a ocurrir, o sea, cambiar las leyes y normativas que hagan falta. La sentencia final de este juicio va a ser importantísima. Y no solo para este caso, va a sentar un precedente para toda la región, estableciendo hasta dónde llega la obligación de los estados de vigilar y garantizar la seguridad cuando empresas privadas hacen cosas en lugares públicos, sobre todo si hay niños de por medio. Al final, después de 25 años, el caso de Marcela Iglesias nos deja una pregunta en el aire. Una pregunta fundamental que resuena en miles de juzgados de todo el mundo. ¿Cuánto tiempo es demasiado tiempo para esperar a que se haga justicia?